Esta es la primer parte en donde analizaré lo que en la serie se ha visto como la Sociedad de Parasol, la cual se encarga de proteger y respaldar a todos los Umbras en Athrenos City para que sigan teniendo una vida digna. Pero debido a lo extenso del tema, dividiré este video en dos partes. La parte 1 que hablará sobre los archivos de noticias sobre esta condición y cómo sucedió el accidente que causó todo, ya que de esta manera primero nos pondremos en contexto, y la parte 2 que hablará sobre cómo actualmente se está llevando la situación con Miss Head y un análisis a cada uno de los integrantes de esta asociación, ya que como bien sabemos, Miss Head actualmente está buscando a Penumbra por la casa embrujada en donde se construirá la Plaza Dorada del capítulo 2 de la serie, por lo que todo esto ya se empieza a conectar. Pero para hablar de todo esto, primero deberemos analizar los archivos de Penumbra del pasado para que entendamos las bases y antecedentes de todo lo que está pasando ahora. Así que dicho esto, comencemos. Para iniciar, tenemos un periódico que resumidamente nos dice lo siguiente: los atrenianos que sufren la extraña condición de Umbra se manifestaron fuera del ayuntamiento de Atreno, donde rechazaron la propuesta Cielos Limpios, que fue presentada por quien forma parte del Congreso de Athrenos City, Janet Gaston. Y si esta propuesta de Cielos Limpios se hacía oficial, las personas que sufren la condición de Umbra tendrían que abandonar Athrenos City por su propia seguridad, cosa que no pasó, ya que hemos visto que gran parte de los Umbras aún siguen en la ciudad, por lo que volviendo al archivo tenemos que Janet Gaston declaró: para ellos quedarse significaría una amenaza constante para su salud, debido esto a la exposición diaria que tienen al sol, simplemente no pueden vivir así. Esto es lo mejor para todos, por lo que se entiende que ella, si bien sí tiene pinta de buena y querer ayudar a los Umbras, también dejen claro que los quiere fuera de la ciudad, aunque sea por su propio bien, claro. Y también este periódico nos dice que gran parte de los Umbras que se manifestaron esa tarde fuera del ayuntamiento de Atreno lo hicieron con señas y pancartas en contra de la propuesta Cielos Limpios, ya que no estaban dispuestos a ceder, abandonar sus trabajos, familias, casas y vida, e iban a exigir resolver todo esto con otras soluciones. Pero en esta ocasión, las autoridades trataron de calmar al grupo Umbra, pero no fue hasta que llegó el héroe Zunblast que esta manifestación pudo terminar con éxito y en paz. Aunque según reportes, también se sabe que algunos Umbras ya se han trasladado de Atreno a lugares más oscuros y según estudios están viviendo vidas más sanas y felices. Así que aún no lo sabemos. Quizá algunos de estos Umbras se encuentren en Yggdrasil al ser este un lugar cercano a Athrenos City y en donde todo parece ser muy oscuro y sombrío, o en otras palabras, el lugar perfecto para que los Umbras que sí se fueron de la ciudad se hayan hospedado, ya que si lo pensamos bien, ¿a dónde más se pudieron haber ido todos esos Umbras que se aceptaron la propuesta de Cielos Limpios si no sería a un lugar que es cercano, sombrío y oscuro, lo que encaja perfectamente con sus necesidades? Por lo que se sabe que no todos los Umbras están en contra de Janet Gaston y algunos están a su favor en este proyecto. Y también hay otro archivo que entre lo más resaltante nos dice que Penumbra en aquel tiempo, Penélope, tenía un proyecto de desarrollo y aplicación de un reflector de radiación ultravioleta superficial de plasma adaptado a la protección de los glaciares continentales, o en otras palabras, que tenía solamente un dispositivo que hacía que los polos ya no se derritieran para de esta manera poder cuidar el medio ambiente y así combatir a el calentamiento global, ya que como lo sabemos ella es una eco-friendly. Y todo esto para su tesis universitaria, en donde sería supervisada por la profesora Abby Asheyud, por lo que al tener esa información, yo sospecho que tal vez esa Abby pudo estar relacionada en el accidente Umbra, en donde al saber que Shibo Inc. participa también en las ferias y que Yukito Papeto era profesor de Penumbra, yo pienso que quizá ya sea por envidia o por algún hecho que aún desconocemos,
tal vez él fue el que hizo que todo saliera mal para Penélope, ya sea causando sin querer la condición de Umbra o que por querer simplemente sabotearla haya provocado todo este accidente sin tener la intención de provocarle a todas las personas inocentes esta nueva enfermedad. Pues si esto no fue un accidente, los más sospechosos serían Abby, quien estaba al cargo de este proyecto supervisándola, y Yukito Papeto, quien era su profesor, y también sabemos que en su organización trabaja junto con Black Hat Organization, ya que sabemos que él estuvo en la secta que estuvo Aldo, y también hemos visto cómo implementa subliminalmente el símbolo del sombrero en su logo. Por otra parte, podemos ver de igual manera un archivo del Departamento de Seguridad que ya bien conocemos gracias a Miss Head, el cual entre sus hechos más relevantes nos dice que la doctora Penélope Newman Braxton, una brillante científica en ascenso que trabaja para Shibo Inc., fue identificada como la supervillana local de Atreno, Penumbra, mostrando esta habilidades superhumanas, ya que fue presumiblemente alterada después del accidente de la Feria Científicas de Shibo Inc. Todo esto en la Universidad de Atreno, que repito, quizá todo esto no fue un accidente, sino que más bien fue saboteada por Yukito Papeto. Y todo esto sucedió el 25 de mayo del 2005, en donde Shibo Inc. presentó al mundo el proyecto de la doctora Braxton, la cual es una nube protectora, proyecto el cual es el mismo que usa ahora para cubrir a Treno City, protegiendo de esta manera a los Umbras, tratando de crear siempre esta misma nube ya antes mencionada, es decir, aquel proyecto que tenía para los polos para que no se derritieran y no les diera el sol, es lo mismo que está utilizando ahora en el capítulo piloto, ya que también se trata de una nube, aunque claro, quizá esta simplemente en una escala más pequeña, ya que trabaja sola, porque por el contrario, antes tendría toda una organización que la estaría respaldando y le estaría dando ingresos, por lo que simplemente se trataba de una nube más grande en otro lugar. También este archivo nos dice cómo es que es la nueva condición, sus características y afectados, y cómo es que todo pasó mientras Penumbra estaba de pie a la derecha del dispositivo. Es decir, si se sabe que ella estaba a la derecha es porque había gente viéndola. Si se sabe que había gente viéndola, alguien tuvo que ver también quienes estaban alrededor, y quizá cuando veamos un poco de el trasfondo de Penumbra nos aparezcan nuevos personajes tal como Abby, los cuales podrían ser de gran relevancia para desenmascarar el misterio de que la condición de Umbra no fue un accidente como se nos ha estado diciendo, sino que más bien todo fue saboteado por alguien más. Entre mis sospechosos, la misma Abby, Yukito Papeto, Minato Papeto, o igual tengo la teoría de que quizá al no ser esto tan desarrollado todavía, tal vez él o la culpable es simplemente un personaje que todavía no se nos ha mostrado. Pero lo más relevante es eso que nos dice: Braxton no solo fue alterada con el trastorno Umbra, sino que algún tipo de habilidad sobrehumana también forma parte de ella, el cual le permite manipular una sustancia extraña parecida al humo que rodea su cabeza, y ella a menudo usa esto para lesionar, dañar, agredir, etcétera, para así tratar de cubrir el centro y norte de Atreno, siendo de ahí justamente la situación que vimos en el piloto. Y nos dice también cómo todos sus intentos fueron frustrados por la policía y el superhéroe Zumblast, el cual expuso su verdadera identidad, es decir, la de la villana, en público en una batalla cerca del centro de convenciones de Atreno. Es decir, me refiero a que en el piloto ya todos conocían la identidad de Penumbra, siendo de ahí el por qué Zumblast no se sorprende al verle el rostro, y tampoco esta otra niña y estos otros tres, cuando mostró su rostro, simplemente pensaban que se trataba de un buen disfraz. Y por último, este archivo también nos dice cómo es que después de las discusiones con el alto mando,
Es decir, se nos confirma que en villanos hay un alto mando de héroes, quizás sea una agencia parecida a Podemos Bailar o estén simplemente refiriéndose al departamento de seguridad, pero se nos dice que entre ellos y el superhéroe Zunblast se ha dictado que él será el encargado de mantener bajo control a la doctora Braxton y que ni las autoridades de Atreno ni las del departamento de seguridad se verán más involucradas en el caso, por lo que es raro ver que había policías en el último ataque que hizo en el piloto, pero a su vez también se nos estaría explicando por qué el hecho de que estuviera presa o libre dependía completamente de Zunblast y no de algún tipo de autoridad como justamente estos policías que estaban aquí. Más bien ellos parecía que estaban para mantener el orden y cuidar a los ciudadanos, más no para combatirla o arrestarla como tal. Luego el siguiente archivo es una carta de Shibo Inc. para Penumbra, la cual nos dice: Shibo Inc., Departamento de Ciencias y Estudios Ambientales, terminación del empleo, 21 de junio del 2005. Querida señorita Penélope, esta carta deberá proporcionar un aviso formal de rescisión prematura del contrato anterior referenciado entre nosotros con fecha del 21 de junio del 2005 con efecto inmediato y sin el recurso de ambas partes. Se recomienda cesar de inmediato todas las investigaciones y desarrollo de prototipos y nos gustaría agradecer toda su asistencia, pasión y servicio dedicado durante los últimos 5 años, pero lamentablemente no podemos liberar la propiedad de su trabajo ni las investigaciones sin comprometer a la compañía. Sabemos que usted comprende que no habrá ningún resentimiento hacia Shibo Inc. Atentamente, Kana Yamikawa, Oficina de Administración, Shibo Inc. Es decir, un personaje totalmente desconocido de la serie que curiosamente al compararla con Yukito y Minato Papeto nos damos cuenta que al parecer gran parte de los trabajadores de esta empresa son asiáticos, lo cual de hecho ya sabíamos por el físico que estos tienen. Por lo que sabemos que Penumbra comenzó a trabajar en Shibo Inc. en el año 2000 cuando parecía ser una joven adulta, quizá de unos 18 a 20 años, lo más probable que unos 18 años, ya que vemos que estaba iniciando la universidad, por lo que por su apariencia y los archivos, esta es la edad que más corresponde a ella en esa época. Luego tenemos este archivo que nos habla sobre el accidente de la explosión, en donde para no ser repetitivos, lo único relevante es que se nos menciona un nuevo personaje, el cual es la jefa Rebecca M. Hayes, la cual fue quien dio una entrevista sobre el suceso para CNN News, es decir, el noticiero de Odessa Williams, por lo que tal vez cuando en la serie se explore el pasado de Penélope, tanto Rebecca M., Odessa Williams y Yukito Papeto sean de gran relevancia, siendo por eso que en estos archivos son mencionados y juegan un papel minúsculo que poco a poco podría ir cobrando relevancia cuando se nos esté explorando más información sobre este suceso. Y curiosamente aquí también se nos menciona al alcalde de la ciudad, el cual ya hemos visto antes, pero en toda ocasión se nos ha censurado su nombre, por lo que al igual que Zunblast, al inicio tampoco conocíamos su rostro y tampoco su nombre de héroe, sospecho que simplemente es cuestión de tiempo para que se nos muestre más información sobre el alcalde, ya que al ser el alcalde, obviamente con Miss Heat estaría muy relacionado y tal vez solamente es cuestión de unas publicaciones más para que se nos revele más información sobre él. Y ya por último, se nos muestra unos archivos en donde el juzgado de paz de Atreno City cita a Penumbra el 9 de julio del 2017 a las 8 de la noche, ya que tiene varios cargos por delitos, en donde mencionaré solo los más interesantes para mí, ya que son muchos y no quisiera decirlos todos. Y estos son daño ambiental, ya que es una eco-friendly, por eso me pareció muy interesante, por lo que no concuerda mucho que ella dañe el ambiente, ya que sabemos que eso es totalmente opuesto a lo que ella quiere hacer, pero recordemos que ella en realidad sí lo hace, ya que trata de cubrir el sol y aunque es una buena causa como ya sabemos, sigue contando como daño al ambiente. De hecho, Penumbra me parece que tiene buenas causas, aunque es algo egoísta. Pero sí, este delito, como la mayoría de los que ha hecho, tienen cierta justificación. Pero lo interesante está en estos otros que vi, que en realidad me llamaron la atención,
ya que no veo cómo justificarla de ninguna manera. Y estos son: explotación de trabajadores inseguro, estos en riesgo de trabajar en áreas peligrosas y bajo métodos de alto riesgo para la vida humana, lo cual no le veo sentido, ya que sabemos que Penumbra trabaja sola y comúnmente esa no es su manera de actuar, por lo que el hecho de que estuviera explotando trabajadores teniéndolos en un lugar peligroso, no sé cómo relacionarlo con ella, o al menos darle algún tipo de explicación. También tenemos que se estacionó en un lugar exclusivo para personas discapacitadas, lo cual sospecho que pudo ser simplemente una emergencia o tal vez se trata de una confusión o descuido por parte de ella. Y me voy más por la segunda opción. Me imagino algo así como que por quererse estacionar en algún lugar no miró el señalamiento y pues lo hizo, y fue de ahí cuando recibió su multa. Y como sabemos, ella no es muy escuchada por ser considerada una villana en Athrenos City, por lo que quizá eso de estacionarse en un lugar para personas discapacitadas se trata simplemente de un pequeño malentendido. También tenemos amenaza física y verbal a los residentes del lugar, escuchar los chismes más escandalosos, lo cual ni siquiera es un delito, ya que en ese caso toda señora más 50 estaría presa en esos momentos. Y no lo sé, hasta es más, nosotros viendo los chismes de Penélope y Miss Heath también estaríamos presos, ¿no? Al ver que esto no es un delito como tal, que de hecho pues es muy extraño que esté formalmente en un documento, ya que escuchar chismes no es algo malo en realidad, pienso dos razones. La primera es que quizá la persona que la está demandando aquí en verdad busca hacerla quedar mal o buscaba que se fuera de la ciudad, o quizá simplemente eso de escuchar los chismes más escandalosos del momento lo hizo de alguna manera ilegal, infiltrándose quizá en instalaciones gubernamentales, en el departamento de seguridad, etcétera, para saber cómo protegerse o algo por el estilo, y es de ahí que eso se transformó en un delito. Y ya por último tenemos evadir impuestos, lo cual sí no tiene justificación, aunque me gusta pensar que quizás se quedó sin dinero, pero no lo sé. Sabemos que ella tenía demasiado dinero y lo sigue teniendo, por lo que eso de evasión de impuestos no sé cómo justificárselo, pero pues bueno, aquí dice que lo hizo y yo simplemente se los estoy compartiendo. Así que felicidades, si llegaste hasta aquí ya estás en contexto de cómo es que se originó la condición de Umbra, cómo fue el inicio del conflicto de Zumblast y Penélope y todo lo relacionado a los sucesos de este hecho, que aunque claro, me salté algunas partes de los archivos ya que eran muy repetitivas o decían cosas irrelevantes, aún así con esto que les dije ya están en contexto de todo lo que sucedió. Y ahora sí pueden verse la segunda parte de este video, que es en donde analizo cómo se está llevando actualmente la situación con Penumbra, que ya se fue de la ciudad, en donde pienso que podría encontrarse con otros Umbras y otros análisis que también les compartiré. Así que básicamente eso fue lo más importante, por lo que ahora sí puedes ver la parte 2 de este video, en donde nos centraremos más a la sociedad de Parasol como tal y a cada uno de sus integrantes, ya que aunque parecen simples personajes de fondo, podemos ver que en realidad están algo desarrollados tras la pantalla, por lo que como Miss Heath, aunque al inicio como ahora estos personajes parecen totalmente irrelevantes, con el paso del tiempo ya verán que se volverán esenciales para la trama de la serie. Así que los espero en la parte 2 de este video y por mi parte esto sería todo. Hasta la próxima.